gusto, como siempre, estar con ustedes. Sabemos que andas de viaje, teníamos previsto una entrevista para tenerte a cuadro, pero te agradecemos enormemente que puedas conectarte. ¿Por qué están encendidos los temores de una crisis bancaria? Hay muchas cosas que no hemos terminado de procesar de todo lo que el mundo ha vivido en los últimos años. Las inyecciones enormes de dinero que permitieron salir primero de la crisis del 2008, luego de la pandemia. Luego las alzas de tasas de interés para combatir la inflación. Y en ese sentido, no es que la quiebra del de los bancos en Estados Unidos vengan de la nada. Hay esta sensación de que puede que estemos viendo los primeros síntomas de, vamos a decir, de la reacción a tantos cambios en tan poco tiempo. Hay que recordar que Estados Unidos tiene una forma diferente de regular la banca, diferente respecto a México. Para ellos es más fácil tolerar una quiebra. Implica eso no rescatar inversionistas, no rescatar accionistas, pero al mismo tiempo implica que cada uno de los ahorradores tiene que cuidar dónde poner el banco, su dinero en qué banco. Cuando decimos por qué se habla de un riesgo de que esto vaya para más lejos, la principal explicación es que todo ocurrió muy rápido. Si pensamos que apenas el jueves de la semana pasada no teníamos prácticamente ningún nubarrón y ahora tenemos los bancos que quiebran en Estados Unidos, los avisos de un banco en Suiza, podamos entender que parte de la preocupación es lo rápido que va esta película. Híjole, pero es que la quiebra ya había puesto a temblar a reguladores, clientes y al mercado, ¿no? ¿Hay un riesgo sistémico? Vale la pregunta, ¿cuántos bancos más? Es muy curioso porque de repente alguien dirá, bueno, es que sistémico o riesgo sistémico lo tienen algunas instituciones gigantescas y en este caso no estamos hablando de uno de los 10 mayores bancos de Estados Unidos. Pero si lo que vemos es que son varios bancos de tamaño mediano los que están empezando a tener problemas, podríamos hacer la pregunta y es, bueno, ¿cuántos bancos pequeños o medianos tienen que naufragar para que entendamos que también esto es un riesgo sistémico? En esas estamos. Oye, ¿y la Fed seguirá subiendo tasas y apretando más o qué escenario se prevé? Esa es una de las preguntas que se abrieron prácticamente desde el viernes. Si uno piensa en por qué los mercados reaccionaron con alzas, aún en un contexto tan delicado, tiene que ver con la expectativa de que haya un freno o incluso una reversa en el alza de tasas de interés. El único problema es que aparte de los bancos quebrados, pues tenemos el problema que dio origen a las alzas de tasas y es precisamente la inflación tan alta. Entonces, yo diría que las apuestas están mitad y mitad, pero que más vale no perder de vista que mucho de esto empezó porque tenemos una inflación que está en su mayor nivel en los últimos 40 años. ¿Qué podemos esperar en México cuando hablábamos del superpeso, pero con los niveles de inflación que hemos venido registrando? ¿Qué es lo que tenemos que esperar en territorio mexicano? Yo diría que por lo pronto tenemos que estar tomando el pulso casi día a día. La legislación mexicana, incluyendo la regulación específica para los bancos, es muy estricta, en parte por todo lo que hemos vivido en forma de crisis en el 94 en particular. Pienso que el sistema bancario mexicano es relativamente sólido o muy sólido, depende de cuál sea
diferente la prueba de estrés que le hagamos, y podríamos por lo pronto decir, México no está en la primera línea en riesgo de contagio. De cualquier modo, hay que tener en cuenta que si la crisis sigue y propiamente se sigue extendiendo, pues no podemos dar por hecho que haya algún país que no la padezca. Para México la primera señal, el primer aviso fue el movimiento del tipo de cambio. Ajá. Desde la semana pasada, pero también hay que recordar, se movió el tipo de cambio en parte soltando una parte de todo lo que había avanzado en los últimos 2 meses. Todavía sigue en niveles bastante sólidos. ¿Cuál creo que es el mayor factor de riesgo al final? Es que si la Reserva Federal sigue subiendo las tasas y la economía de Estados Unidos se pone muy complicada, probablemente una recesión en Estados Unidos afectaría a la economía mexicana, y de esa manera pues estaríamos hablando de riesgo para México, pues no solo riesgo para los bancos, sino para la economía, que como todos sabemos necesita seguir creciendo para generar los empleos, para generar las oportunidades de nuestra población. ¿Qué significa prudencia para los terrícolas? Porque lo hemos escuchado durante toda la tarde, pero si ves en Twitter, pues todo el mundo dice qué significa para uno como terrícola. Buena pregunta. Normalmente la prudencia en el contexto del sector bancario, el sector financiero, quiere decir tomar decisiones a partir de la información que se tiene, de información de calidad, y de manera muy simple no financiar proyectos que no tienen, vamos a decir, que no tienen los números para recibir ese dinero. Tengo la impresión en el caso mexicano que la banca, si ha tenido un defecto, más bien es de exceso de prudencia. Entonces, por ahí, por lo pronto, nadie podría acusar a la banca mexicana, a los bancos mexicanos, de haber sido muy aventados. Mira, por acá nos comienzan a llegar algunas preguntas. Te voy a leer un par para no abusar de ti, de tu tiempo. ¿Sacamos nuestro dinero del banco? Es una, y otra, si es un momento para sacar un crédito o debemos de esperar. Supongo que crédito bancario para casa. ¿Es el momento para sacar un crédito? Sí. Si alguien tiene una muy buena oportunidad, pienso comprar una casa a muy buen precio, está muy bien. Normalmente las tasas de interés, por ejemplo, de hipotecarios, son de muy largo plazo y de alguna manera, vamos a decir que no suben tan rápido como otras tasas. Yo diría, si el tema es, si es el momento de comprar algo con los intereses que trae los créditos de nómina o de tarjeta de crédito, definitivamente no. A menos que efectivamente sea una gran oportunidad o una gran urgencia. Ok, y para concluir te pregunto, la convención bancaria arranca mañana, ¿hay alguna expectativa en particular, esperar alguna noticia en particular, sobre todo con el nivel de personajes que van a asistir en esta ocasión? Tengo la impresión que a los temas de la agenda propuestos, que eran relocalización, sostenibilidad, inclusión, literalmente los hizo a un lado los dos grandes temas que tenemos ahorita. Uno es la crisis de algunos bancos y el segundo, los posibles cambios de reglas para que algunas dependencias, más bien, para que las dependencias del gobierno federal no puedan mantener su dinero en los bancos privados. Es una ley, más bien es una disposición que aparece en el diario oficial y nos falta todavía conocer algunos detalles. Parece que la manera en que está redactada el diario oficial es con brocha gorda y nos hace falta ver los detalles.
Vamos a estar muy pendientes de esa información. Luis Miguel González, muchísimas gracias. Como siempre, un placer saludarte. Al contrario, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a invitarlos a que se sumen a las redes sociales. Podemos compartir esta entrevista a través de las mismas o en los próximos espacios informativos. Nos vamos a la pausa. Volvemos.